Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a este su programa, Ni Más Ni Menos. Esto es un concepto de comunicación que concebimos para ser realizado diariamente, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con el objeto de compartir con ustedes las informaciones, naturalmente nuestros comentarios sobre los hechos que impactan y que trascienden en la vida de los dominicanos, no importa que estos se produzcan en Moca, en el Cibao, en el país o el resto del mundo. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela, productor general de este espacio, y les invito para que permanezcan con nosotros hasta las 8 de la noche. Recordándoles que además de por su canal 58 de Televiaducto, este programa se transmite por el canal de Facebook de NJ Sin Límites, por el canal de Facebook de Ni Más Ni Menos. Y si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido, además, a través de nuestro canal de YouTube. Programa Ni Más Ni Menos en YouTube. Ahí pone la fecha o el día que le interesa verlo y estará colgado sin edición y sin comerciales. Puede darle me gusta, puede darle a seguir y así recibirá una notificación cada vez que subamos nuestro programa, que lo hacemos diario, reiteramos, sin comerciales y sin edición. Hoy, como de costumbre, algunos jueves, tenemos con nosotros la voz autorizada de un economista de fuste y talante. ¿Te gustó ahí? José Guillermo López, a quien todos conocemos como Chememo. Lo hemos invitado para tocar temas importantes, porque hay muchos temas en cuanto al desenvolvimiento económico, pero no solamente económico, es todo lo que tiene que ver con la vida en sociedad de los dominicanos, misma que es impactada por el servicio eléctrico, por la forma y manera en que se manejan los productos y bienes de consumo, no solamente los productos, sino además los servicios, y el costo que tienen cada uno de ellos y cómo impacta en la vida de los dominicanos. Además de el incremento en la tasa del dólar que hemos tenido recientemente, la visita del Fondo Monetario Internacional, que en su cuarta versión, en su cuarto capítulo, en su cuarto artículo, como usted prefiera llamarlo, hace las evaluaciones necesarias de la economía dominicana, cómo se presenta, cómo marcha, y en definitiva ellos luego regresan a Washington, donde tienen su sede principal, y allí deciden lo que van a hacer con ustedes los dominicanos. Más o menos así es la cosa. Por ahí va la cosa. Saludos a los amigos televidentes, saludos a todos quienes nos siguen por las redes también. Ya Arturo me está enseñando a que esto nada más no es televisión, sino redes. Y qué bueno compartir con ustedes algunas de nuestras conversatorios. Hay dos temas muy interesantes que tienen que ver con el manejo de la economía dominicana. Pero mira, Y que antes, yo creo que podemos... sí, sin duda alguna, yo quiero que antes abordemos algo importante. Y es que anoche se realizó, digo, importante desde el punto de vista, por ejemplo, de la percepción que yo tenía cuando hay un consejo de gobierno, sobre todo un consejo de gobierno ampliado, donde no solamente están los ministros y viceministros, sino están los directores generales y todo el que de una u otra forma tiene el manejo de alguna institución, así sea la aguja y el dedal. Y realmente los efectos que producen estos consejos de gobierno siempre crean expectativas, porque normalmente se hacen para hacer importantes informes, sobre todo del gobierno y de los manejos del gobierno. Además de una situación como la que tenemos, que es impactada por diferentes fenómenos, que normalmente cuando son negativos se dice que son por razones exógenas, o sea, que nos vienen de fuera, y cuando son positivos es porque aquí lo hacemos bien. Eso lo hacen todos los gobiernos, no es potestativo necesariamente del gobierno de Luis Abinader. Pero en este gobierno, en este Consejo de Gobierno ampliado,
lo que se trató fue decirle a los funcionarios, tengan cuidado cómo se maneja, porque el Código Penal que se aprobó, que está en vacancia, o sea, que tiene vacaciones eh, hasta el 4 de agosto del año 2026, tiene tipos penales que pudieran sancionar eh, a los funcionarios, sin importar que este mismo tiene las sanciones propias de las violaciones, porque hay muchísimos funcionarios sometidos y a otros lo han metido en calzones de 11 varas que quizás no puedan salir. Pero además, llevaron a Jenny Berenice para que explicara todas estas cosas. Pero además llevaron al, al director general de compras y contrataciones para explicar a los alcances de la nueva ley reformulada que, contrario a la otra, tiene sanciones penales. La otra la tenía también. Lo que pasa es que las sanciones penales en que incurría la otra estaban vistas no solamente en la aplicación de la ley de compras y contrataciones, sino en el peculado, en la asociación de malhechores tipificada, en la conchupancia que pudiera producirse con otro. Y me extraña sobre todo, en un momento en que hay serios cuestionamientos éticos, que doña Milagro se destapara diciendo que nosotros somos el ejemplo en el Caribe y Latinoamérica, porque todos nos reconocen en los avances que hemos tenido desde el punto de vista de integridad y ética. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece toda esta Sobre situación? todo, doña Milagros, que dice que tiene 270 expedientes de actuales funcionarios. Pues sométalo al escrutinio de la justicia. Sométalo, que todos esos El expedientes que ella problema tiene es que ella a misma... investigación. Entonces, parece que ella confundió como que esa reunión de ministro ampliada era para seguir la línea que el presidente desde 2 días anteriores estaba teniendo, diciéndole a los ministros, salgan a la calle a defender las obras que hemos hecho, salgan a la calle a magnificar lo que tenemos, salgan a la calle porque realmente vieron los números y se dieron cuenta que el gobierno estaba en muy mal momento en cuanto a la opinión pública y al concepto de la gente, del ciudadano común y corriente. Porque solo con los apagones, tiene la sociedad para estar maldiciendo cada media hora en comunidad distinta cuando se llevan el fluido eléctrico. Entonces parece que doña Milagro, desgraciadamente, entendió que ahí ella debía expresarse de esa forma y metió la pata, porque no era para eso. Definitivamente. Entiendo que hay formas y maneras, además, sobre todo en un momento en que la gente siente que hay un descontrol ético, no solamente en la administración pública, a todos los niveles, en todos los estratos de la sociedad, sentimos que hay unos escándalos que no son propios de la integridad ni de la ética. Entonces, doña Milagro, qué sé yo, como que ha dejado a veces mucho que desear en algunas situaciones, sobre todo cuando ella misma se ha arrogado el derecho de, de subsanar algunas cosas. Eh, no, esos errores, aquí han habido eh, auditorías que doña Milagro dice, no, fueron subsanados ya esos hechos. Dineros que ya se pagaron, que se cobraron por personas que no eran. Ahí hay una famosa auditoría de un tipo que se fututeó en el primer año 1.300 millones, que no se sabe. Una auditoría que no es la que debe ser, porque es una auditoría, se supone que la Contraloría General de la República es previo, o sea, es un control interno del Estado para evitar que se cometan estos deslices. Cuando la Contraloría hace una auditoría y dice que hubo malos manejos de 100 pesos, la propia
Contraloría se está autoincriminando, porque usted está ahí para evitar que eso suceda. Claro. Entonces, esas cosas se dan. Otra cosa es que recientemente, a un conocimiento de una querella que formalizó ADOCO, Asociación Dominicana contra la Corrupción, sobre la falta de presentación de unas empresas y unos bienes del exministro de Educación, doña Milagro dijo que eso fue archivado, que, que eso no tenía problema porque ya él resolvió eso. Porque al año siguiente fue que él corrigió un error que había cometido. Pero esa subsanación, quien debe hacerla realmente es un juez o el Ministerio Público. Eso de archivar. Ya se archivó ese caso porque él lo subsanó. Que el archivo es una figura jurídica y es potestativa del Ministerio Público. El presidente no puede archivar un expediente. Doña Milagro no puede archivar un expediente. Ningún ministro puede archivar un expediente. Es el Ministerio Público y el Ministerio Público no ha conocido esos casos. Pero todo eso son cosas para llamar, que llaman poderosamente la atención. Pero bueno, José Guillermo, entrando en materia, el presupuesto complementario que se presentó de 69 mil millones de pesos, que luego tuvo una Adenda. o un adendum de 10 mil y tantos millones de pesos. Adicionales. Adicionales, o sea, si fue un adendo, que es un adicional. Sí. El primero fue de 69.740 millones, equivalente a un 4.7% por encima del presupuesto en su monto inicial. Reconoce ingresos extraordinarios no recurrentes por saldo financiero no ejecutado de ejercicios anteriores. ¿Tú sabes el efecto de eso? ¿Qué es? Igualito que la emisión inorgánica de dinero con las cuales Balaguer construía muchas cosas, con emisiones inorgánicas. Ese es el mismo efecto, porque ya eso lo habían pasado. Fue dinero que fue presupuestado y no usado. No usado. Y lo guardaron. Lo guardaron y ahora lo sacan. Lo ponen en una cuenta y lo sacan, lo reusan. Mire, hay tres formas, más o menos, de el gobierno tener dinero para invertir, que es aumentando los ingresos, por ejemplo, los ingresos vía recaudaciones fiscales, con endeudamiento, ya sea interno o externo, o en dado caso haciendo uso del ahorro, pero que el problema es que nosotros, los países como los nuestros, no tienen ahorro. O sea, ¿por qué? Porque manejamos los presupuestos con déficit. Pero en este caso, al parecer, sí habían unos ahorritos por ahí. Y llega Magín y lo desempolva. Magín desempolvó algo que no se había. No se sabía. No se sabía. No que se había un conocía. dinero depositado de préstamos en el Banco Central y en el Banco de Reserva. Y eso estaban tomando más prestado teniendo ese dinero sin usar. Teniendo el dinero. Es decir, esas son de las preguntas que muchas veces la gente se hace. ¿Cómo nosotros tomamos prestado, pagando intereses, para entonces guardar un dinero y no utilizarlo? Y más que eso, o sea, seguir tomando prestado, porque ya eso se aprobó en el presupuesto como fondo del presupuesto. Entonces, hay una incapacidad en el manejo de la cosa pública, pero gracias a Dios que el compañero Magín aceptó que ha manejado en muchas ocasiones las finanzas del gobierno, que tiene un conocimiento exhaustivo, y él fue muy claro. Él le dijo al presidente: mire, presidente, aquí hay esto. Ese sueño de que vamos a combatir la ilusión y la evasión, eso da resultados, pero a muy mediano y largo plazo. Bueno, para el 40. Y tenemos, antes de que salga el año, de dinamizar la economía con administración, con mayor inversión pública. Entonces, vamos a tomar algunas que otras medidas. Una es, sacaron ese dinero que estaba... 69.740 millones de pesos. ¿Tú sabes lo que es?
pero consciente de que eso va a incrementar el déficit fiscal Claro. interno del gobierno Lo, de este año. Pero es de la única forma que pueden invertir lo dinero lleva de un en 3.1, 3.2 que a estaba a 4 y 3, pico, no, a 3.7. 3.7, pero como quiera, ya eso era algo que se había superado. Está Se bien. había superado. Entonces hemos caído. Pero es preferible porque aquí mismo hablamos en programas anteriores de que inclusive era recomendable al presidente que cogiera 3 o 4 mil millones de dólares prestados para invertir, para gastos de capital, no Claro, ni siquiera para que se le pagara un centavo de comisión a los adquirientes, porque es bueno que sepamos que esos préstamos, cada vez que hay un préstamo de eso, hay una gente que se ganan unos millones unos pichoncitos de de dinero. Sí, dólares que sí, son los sí. que Porque canalizan son los los comisionistas comisionistas, de casas que tienen, lobistas, exactamente. dinero a la venta. Ellos hacen el contacto, hacen el amarre. Preparan un dossier con un Exactamente. expediente de la Y garantía que ofrece el país, buscan la aprobación del Senado, de las la, cámaras, del de esos Congreso. préstamos, y ya con eso hay garantía del Estado. Claro. Con eso van donde el que tiene el dinero y el que tiene el dinero desembolsa. Sí. Entonces, Entonces, es algo que nosotros nos llama poderosamente la atención, pero el amigo Magín, compañero Magín, tuvo muy claro. Le dijo, mire, presidente, hay esto. Y solo así podemos dinamizar un poquito la economía haciendo más inversión pública, acelerando esas obras que tienen. Ahí hay una de aquí de Moca que tiene 60 meses ya. 60 meses. pero no solamente Y eso. ahora, Empezó por un monto de 700 millones 50, 750 y hay más de 3.000. y vamos por más de 3.000 y ahora que falta, mambo. No solo que falta. Ahora están una cantidad de gente inconforme porque ese no fue el proyecto original. Que fue de doble vía, con qué sé yo cuántas, de doble carril, dobles carriles. Y de tal forma, con un elevado aquí, un elevado allá. Y, o sea, ahí vi unos comunicadores diciendo que es un callejón adicional asfaltado. ¿Tú ves? Pues, Y no hay ninguna circunvalación tampoco, porque yo no realmente sé quién se es inventó menos de eso. kilómetro y medio de. Pero que eso, la Es un cruce circunvalación es algo que circunvala, que que se circunda. convierte en un perímetro de una área específica. Exactamente. Eso a la larga, creo que vino ese término, porque a la larga eso podría ser parte de una circunvalación que Exactamente. tiene 50 años hablándose Y no hay de duda monte. de que tal y como fue concebida pudiera descongestionar un poco, No, tampoco no, de mucho hecho va el a tránsito. descongestionar, Sí, el porque tránsito. todo el que viene de Tenares, Salcedo, Macorís, Nagua, por ahí, para para Santiago y Santiago, viene por la carretera Santiago, vieja, todo. tiene que entrar a La Sirena. Exactamente. Ahora mismo puede irse directo por allá, cruce de Chero, cruce Estancia Nueva, y bueno, es ya esa cantidad de vehículos. Pero no solo los que vengan de otros municipios, el que viene de Villatrina, el Lo que viene de mismo Juan de Juan López, Las López. Lagunas y toda esa área, no tiene que entrar a Moca para seguir para Santiago, sino Exacto. que puede hacer ese cruce. Pero mira, José Guillermo, tenemos que ir a nuestra primera pausa. eh, y luego continuamos ahí mismo donde lo dejamos con este interesantísimo tema. Nos vamos a primera pausa, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, antes de irnos a la pausa, hablamos y concluimos con, bueno, lo que debe ser el del cruce de Chero a Estancia Nueva, eso que bueno. Hoy vimos en el programa hoy mismo a Andrés Bautista hablando de las obras. Inclusive en un momento le preguntaron, pero usted no se ha referido a su pueblo Moca. Sí, tenemos la circunvalación. Pero Andrés hablaba y tiene un conocimiento de todas las obras del país, tanto como o más que el presidente. Increíble, me impactó a mí ver a Andrés con ese conocimiento de todo lo que se está construyendo en el país. Y hablaba inclusive de que en todas las provincias se está construyendo, que no es solamente en Santiago y en la capital, pero bueno, ese no es el tema. Lo importante de todo esto, José Guillermo, es el impacto que puede tener en la economía
esos casi 80.000 millones de pesos con los 10.000 millones de pesos más adicional, que es con un fondo con cargo a un préstamo. Con cargo a préstamo y con cargo a incrementar el déficit fiscal. Sí, naturalmente Gastar lo que no se tiene. incrementa. Porque ahora mismo lo que está ingresando, el ingreso corriente del gobierno, se está yendo y no alcanza para los gastos corrientes. Porque es ahí donde radica desde hace tiempo y ha sido política del gobierno. Ha sido política del gobierno de los 60 meses que tiene este gobierno. Ha sido su política. O sea, incentivar la economía a base de incrementar el gasto corriente. Y ha tomado prestado para incrementar el gasto corriente. Eso mantiene una demanda altísima, es lo que hablaba el profesor, que en paz descanse, José Luis Alemán, el famoso modelo de la demanda inducida. Usted induce la demanda a base de poner mucho Poniendo chele en las manos de los dominicanos para que estos cheles salgan a buscar arroz, frijoles, batata, yuca, carne, de inducir la demanda. Me recuerda a don Antonio Guzmán, sí, que dio en paz descanse. Sí, eso fue en el gobierno de don Antonio. El padre Alemán, asesor del gobierno, vino con ese modelo desde la Ucamaima, porque habíamos pasado de una economía muy restringida en los ingresos en manos del público, que venía de los gobiernos de Balaguer, que Balaguer pagaba salarios de miseria, pagaba, y todo lo que recogía era para inversión. Un 50% invertía Balaguer en gastos de capital, eso es increíble. ¿Y ahora en cuánto estamos? No relaje. Un 2%. Ejecutable un 1,6%. Ahora va a aumentar un poco. Sí, que inclusive me llamó mucho la atención el hecho de que de esos, inclusive 80.000, hay 20.000 millones de pesos para el pago de la deuda. En eso, porque... ¿Cuánto? 20.000. No. Sí. El servicio de la deuda se lleva la tercera parte de... No, papi, me refiero... No, me refiero en esto, en estos meses que en el complementario, sí. En el presupuesto complementario. Hay 20.000 millones de pesos para pago de la deuda, hay para inversiones en educación, en la policía, en obras públicas, en el Servicio Nacional de Salud. Pero fíjate que hay una obsesión, y es con mala fe política, de seguir nombrando gente, de seguir dándole chequecito a la gente, más que nombrar, a través de los ayuntamientos que son... El Banco de Reserva no ha tenido respiro con los 1.000 pesos. Señores, pero oye lo que te estoy diciendo, o sea, a través de esos ayuntamientos que son del PRM o que han llegado por acuerdos políticos al PRM, están fluyendo recursos para que ellos sigan distribuyendo chequecitos de 8 y 10 mil pesos. Eso tiene un fin político, eso tiene un populismo de mala fe y eso tiene un clientelismo extraordinario, porque es de la única forma que pueden aguantar la presión que están teniendo. Porque aquí... Pero lo que se ha dicho es que eso es para hacer aceras y contenes y mejorar calles y avenidas. Durmiendo. Durmiendo a la gente con eso. ¿Y tú tienes informaciones que para repartir a los compañeros? Están repartiendo, bueno, por un lado están todavía limpiando lo que queda, que huela un poquito a PLD. Porque hay compañeros que se han agachado ahí a ver si no lo cancelan, porque 8 o 10 mil pesos que le ingresen. Y entonces, además de ir sustituyendo, ir también incrementando, que 3 chequecitos por allí, que allí hay 4 compañeros que no se les ha podido, siguen en esa práctica. Bueno, pero hablando de eso... Hay que revisar la nómina pública a fin de este año y compararla con el año pasado. Mira, partiendo de todo esto y del presupuesto complementario y la deuda que se le hizo, bueno, ya se aprobó en definitiva, eso lo veremos en la ejecución. Trae como consecuencia esos chelitos que se han dado, ese dinero que se desempolvó, que la prima del dólar, hoy
jueves 4 de septiembre a 63,85 si usted quiere unos dolaritos en la calle. Los bancos, las instituciones de intermediación financiera te lo compran a 60,70, pero cuando tú lo necesitas está a 63,85. Ese impacto que ha provocado tiene que ver con este presupuesto complementario o con la posible baja de la tasa de Mi interés. hipótesis es la siguiente. El gobierno, y eso fue idea del compañero Magín, necesita incrementar. Tú le dices compañero, pero él No, somos colegas, él es economista. Ah, de colega. El colega Magín. Oye, ¿tú crees como que yo siempre tiro la cosa como con su rapa, verdad? Sí. Bueno, tú sabes que para parte de lo que se va a gastar ahora en tanto gasto público como gasto privado, ahí viene una regalía que se llevan un dineral. Ahí vienen unos bonos especiales de Navidad. Ahí viene una cantidad de cosas que va a incrementar. Bien, pero eso está en el presupuesto, en el original. Pero perfecto. Entonces la adenda necesita de mayor recaudaciones de aduana. Y también de mayor recaudaciones vía la DGI. Entonces, un producto que cueste $1. Si tú compras dólar al 60, son 60 pesos. Si paga un 10% de ad valorem, paga 6 pesos. Entonces el costo es 66 pesos. Entonces se fijará el ITEVI en base a esos 66 pesos, que es un 18. Los productos que pagan ITEVI. Bien. Ahora, si vale 64, entonces es un producto que valga $1, vale 64 pesos. Si paga el 10%, no son 6 pesos, son 6 pesos con 40 centavos que pagaría de impuestos, que ingresaría a aduanas, a los ingresos de aduana. Pero también el ITEVI que paga ese producto, al calcular el 18 por el 64 que costó, es todavía más. Entonces, el dejar deslizar por encima de lo que se había previsto, la prima del dólar, el precio del dólar, tiene también un efecto. Sí, porque se había previsto a 61,69. Entonces estamos en 63, camino a 64. Entonces, eso va a crear un efecto de multiplicador de incremento en las recaudaciones. Respecto a las recaudaciones. Ahora, pero van a decir, bueno, entonces la inflación. Sí, pero la inflación, cuando tú la vayas a promediar a fin de año, con lo que fue la inflación hasta hace 2 meses, entonces todavía te va a dar dentro de los parámetros que entendía el Banco Central que se iba a manejar la inflación, de un 4%. Entonces, ahora se va a incrementar. La percepción y el concepto de la gente respecto a los resultados que pueda tener esta situación, o sea, creando, tú sales, por ejemplo, a encuestar a la gente, ¿cuál es la percepción que usted tiene del alza del dólar? ¿Beneficia o perjudica? Y medido esto en la realidad, desde el punto de vista de la econometría, ¿cuáles resultados tú sientes que pudiera tener como efecto? Tú sabes más que nadie que la economía, hay un impacto, la percepción que tiene la gente en los resultados reales. Claro. O sea, que no es que lo que yo creo va a determinar nada, pero sí lo determina. Yo te voy a decir una cosa. Eso va a tener un efecto mayor o menor, dependiendo de la zona de donde lleguen mayor o menores remesas. Porque también tú vas a encontrar tigres y dices, ojalá se ponga 100 por 1, a mí me mandan $100 todos los meses. Sí, realmente. Entonces, todos esos son... Los exportadores, la zona franca, los remesadores, el turismo, se benefician. Ahora bien, y ahí viene el impacto. Para los importadores, la acción es contraria a los exportadores, porque para el importador tú tienes que buscar más dinero. Pero para eso tenemos ahí 81,000 millones de la Reserva Federal, no, aquí es
de la Reserva Legal del Banco Central, que le va a facilitar dinero para que no griten. Porque Con busca, 81.000, ¿no? no, no, Ya esos salieron, quedan 32.000. no, eso han salido 50 nada más. Quedaban 32.000 hace un par de... Entonces, tú sabes que ahora se compran muchos dólares Pero ven acá, entonces yo no para las entiendo, yo no importaciones de entiendo eso, porque yo Navidad. tengo amigos que han solicitado y no hay desde hace mucho. Ah, porque eso no es para los amigos tuyos. Es No, para los dueños de los bancos que tienen otras empresas cuyas se financian con sus propios bancos. al Eso es para pasito, los amigos tuyos. al pasito, al pasito. Pero entonces no me... Como el cuento de uno, el Sí, pasito. sí, sí. Es que eso no es para los amigos tuyos ni los míos. No relaja, chimero. Oye, entonces, Mira, yo conozco un solo caso que aquí en Moca ha recibido ese dinero del 9% de la Reserva Federal. Dios mío. De la sí, Reserva Legal, del de los encaje legal. del Un solo caso y fue porque el año pasado le prometían y no le dieron y ahora se regó y el banco lo llamó y le dijo, ven, que hay unos chelitos. eh, otra cosa es, aparte del impacto que y te decía, desde el punto de vista de la percepción, y si usted sale a hacer una encuesta con la gente, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a informar? Bueno, tiene un efecto esto que pudiera ser demoledor desde el punto de vista de algunos hogares carenciados, pero desde el punto de vista del movimiento que realmente puede producir, de los efectos que puede producir todo esto, naturalmente que la dinámica misma económica pudiera tender a beneficiar. Y esto dependiendo de cómo maneje esos excedentes el gobierno central, si lo coge para seguir pagando compañeritos. No, no, eso no se ha parado nunca. Ni lo van a parar. Porque es que eso es directamente proporcional al descontento de la De gente. la gente. Al descontento de la gente. Con estos apagones, ¿cómo tú vas donde un compañerito y le dices, mira, vamos a tener que quitarte los 8,000 pesos? Aparte del apagón. Te estoy diciendo lo que Y ya aparte tiene. de que para financiar Que es toda esa parte vaina, de, que es ahora mismo hay que buscar, se habla de 1.800 millones millones de de dólares. dólares en el año. Pero mira, vamos a ir a nuestra segunda y última pausa comercial y cuando retornemos, todo esto tú le vas a decir a la gente, nos vas a decir a nosotros, los que no sabemos mucho de estas cosas, ¿qué impacto pudiera tener esta visita del Fondo Monetario Internacional, que en su cuarto capítulo acaba de llegar a la República Dominicana? Cuando retornemos luego de esta pausa, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Seguimos en este interesante conversatorio con José Guillermo López. Y los efectos que puede tener todas estas medidas, toda esta situación externa e interna en la economía dominicana para los fines del Fondo Monetario Internacional, que todos sabemos que traza pauta. El fondo es el cobrador de las entidades que prestan dinero. Así es. Y como cobrador, ellos bregan para que se hagan las cosas bien, se mantengan saneados, independientemente de que jodan a la gente, pero que el país pueda pagarle los chelitos que coge prestados. Mira, a raíz de que, bueno, tocaba una revisión Sí, antes sí, de sí. empezar Claro, porque el esto es último cíclico. trimestre, eso es Exacto. cíclico. Tocaba una revisión. Pero a raíz del cambio en el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía y Planificación, que es como se llama ahora, y a raíz de lo que se dijo, expresó el compañero Magín, que iba a hacer y las reuniones que había tenido con todos los empresarios, con diferentes sectores, con diferentes ministros, para él olfatear la situación e ir planteando la salida que él entiende que se tiene y eso, en base a eso, es las medidas que se han ido tomando. A raíz de eso, entonces viene el Fondo Monetario Internacional. Viene el capítulo cuarto, como le llaman, que es el que se encarga de hacer un análisis del momento de la economía, los aspectos macroeconómicos de la economía del país, en este caso de República Dominicana,
a conversar. ¿Y quiénes los reciben? Magín, y lo recibe el Gobernador del Banco gobernador del Central. Banco Central, el señor En Valdés. una simbiosis entre la política financiera y fiscal y monetaria. Pero mira, hay amigos míos y compañeros de estudio que todavía están en el Banco Central, que un día yo le pregunté, pero ven acá, fulano, y todo eso que sale, dice, no, 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 una cosa es lo que se dice hacia afuera y otra cosa es lo que internamente, Se maneja. pero eso se ha hecho siempre así, no creas tú que es este gobierno, todos los gobiernos, una cosa es lo que hablan con el fondo y esa foto para la prensa y esa cordialidad con que se trata, pero otra cosa es lo que fuera de cámara ellos conversan, porque realmente el gobernador del Banco Central, que ha llevado muy bien con todos los diferentes sectores del Fondo Monetario Internacional, igual que el Banco Mundial, que el BID, porque es un tipo muy ducho y es de esa clase especial, tipo Exactamente. Greenspan, Sí. de esa Es clase. una élite. Es una élite a nivel de toda América. Sí. Son 8 o 10 toletes que han manejado el bancos centrales por décadas. Bueno, el asunto es que el Fondo Monetario le tiene mucha confianza. Y Pero, respeto. y respeto, porque se lo ha ganado. O sea, ha defendido las finanzas del país a como de lugar, con fortaleza en ocasiones y flojando en otras, dependiendo de cómo el presidente de turno le solicite, mira, flójame este mes, flójame 2 meses. Pero entonces también en la aparición de Magín, ellos vinieron a escuchar qué es lo que Magín va a hacer, va a desarrollar. En presencia, esos lo escucharon en presencia del gobernador del Banco Central, y eso dio como que ya el gobernador del Banco Central dice que con los recursos adicionales, el, el PIB que había crecido en el primer semestre 2.4 va a llegar posiblemente a 2.9 o 3, porque el temor es que siguiera bajando. De hecho, el efecto Magín, Sí. el efecto Magín, que es como podemos llamarle, a lo que va a darse en el PIB, el efecto Magín es para detener la caída Abrupta. abrupta e inevitable que llevaba el PIB. Exactamente. Pues no es que va a recuperar la economía, no, es que va a detener la caída. Sí, porque crea confianza. Crea confianza y le dice, mire, esto quizás no es lo ideal, pero esto es lo único que se puede hacer, presidente. No me ponga 2 caballos de Troya ahí a torpedearme la cosa. Porque de hecho hay 2 caballos de Troya ahí adentro. ¿Para qué? No sé. Pero bien, ahí está. Entonces se ha hablado bien claro. Entonces el Fondo Monetario Internacional se fue con esta visión panorámica, se expresó a la prensa, está ahí en los periódicos y en las redes de lo que ahí se llegó. Ellos se fueron calladitos, no dijeron nada, No han dicho nada. no han dicho nada. Eso extraña mucho. Eso extraña, quizás desde allá dirán algo, o quizás el convenio fue no decir nada ni de aquí ni de allá y dejar que desarrollen eso. Que para el año que viene, ya dijo el gobernador del Banco Central, vamos a tener un crecimiento de un 4 a un 5%. Bueno, vamos a ver. Pudiera haber recuperación. Sí, porque los efectos en la inversión pública que se van a hacer ahora, aunque calienten la economía y calienten un poco los precios y en la misma prima del dólar, los efectos realmente se van a sentir se van a ver el año que viene. el año que viene. Sin duda alguna. Pero por lo menos detienen la caída que llevaba el PIB en que este fue año. lo importante. Y esa medida de desempolvar esos recursos que estaban durmiendo, que realmente tú sientes que estaban guardados ganando menos que lo que están pagando de intereses. pagando de intereses. Son préstamos internacionales. Exactamente. Metidos entre un cajón ahí. Sí. Y, sí. Y Bueno. por mucho que estuvieran pagando, realmente están obteniendo menos recursos. Bueno, José Guillermo, entonces, a vista general, ¿tú sientes que la economía pudiera... El efecto Magín se va a ver. Efecto de detener la caída abrupta que llevaba el PIB. Se va a ver
Ese fue el acuerdo con él, ese es el acuerdo con Sobre los todo, empresarios, ese es el exactamente, acuerdo con el Banco Central. que es Y es indispensable. lo que le prometieron al Fondo Monetario Internacional. Es indispensable que los sectores productivos de la nación tengan confianza en el ejercicio eh, de, de estos funcionarios de poder, es porque esto crea realmente no solamente estabilidad, sino que pudiera aumentar inclusive hasta la inversión en la confianza, porque yo te voy a decir una cosa, en un país que se está deteriorando, ¿quién invierte? Cuando la Eso economía sí. se está deteriorando. Y tienen la Hay suerte. hay inclusive una caída en la inversión. Los países como los nuestros, tú sabes que No, crecen en función de la inversión que reciben. en este año, prácticamente ya todas las proyecciones se han cumplido en cuanto a llegar dinero de inversión extranjera, Exacto. 4.500 millones de dólares. Ya prácticamente lo que faltan son 200 o 300 millones por entrar a la economía. Sí, sí, Creo que en ese aspecto, porque por eso decíamos al principio, estamos en estos 3 meses que son de qué? De vender optimismo. exactamente. El gobernador del Banco Central está vendiendo optimismo. Sí. Y había que esperar que así fuera. Nosotros, Pero desgraciadamente, por razones exógenas y razones endógenas, la mayoría, el PIB se fue en caída, prácticamente en caída libre. definitivamente. Entonces, Guillermo, Hermano, gracias. Siempre es grato conversar contigo. Sé que los amigos televidentes lo valoran también. Porque es una luz, por lo menos da una idea. A pesar de que dice Luis Fernando que los economistas nada más entienden ellos, en un término muy despectivo y peyorativo de los que estudiaron esa carrera tan bonita. Pero bueno, aquí estamos. Gracias por su compañía. Les esperamos mañana a las 7 de la noche como de costumbre. Y mientras les vamos a invitar a que continúen con Dalia Grullón y su programa Sin Rodeos con Dalia. Buenas noches.